¿Qué tal? ¿Cómo están? Estamos en Enlace Libre, en una entrevista que ahora nos toca hacerle a nuestra amiga Laura López. Hola Laura, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Qué bueno que estás con nosotros, que aceptaste nuestra invitación. Y como un preámbulo muy resumido, tengo que decir que ella es de aquí, también ha vivido en Estados Unidos y en algunos otros lugares muy interesantes, y pues nos gustaría saber un poquito más acerca de lo que es la experiencia de vivir lejos y vivir a veces en una situación solitaria, ¿no? Sí. En donde está uno alejado de su familia, o de sus amigos, o del entorno en el que quizás de más pequeña estaba acostumbrada, ¿no? Sí. Muy bien, me gustaría que nos dijeras cómo surgió la inquietud por experimentar en el extranjero, ¿no? ¿De dónde viene esa inquietud? Pues primero que nada estaba yo estudiando en la preparatoria en Estados Unidos en ese tiempo, y con nosotros fueron varias personas que habían tomado un intercambio por parte del Club Rotario. Entonces ellos organizan eso, que es un intercambio de un año, y te dan una lista de países en las que puedes enumerar en cuanto a tus gustos, y todos ellos harán lo posible para mandarte a algún país que sea de tu agrado. Entonces, después de ese proceso, me mandaron a Rusia por un año. Bueno, pero tú podrías haber dicho, pues no, aquí me quedo, ¿no? Digo, muchas personas les gusta en el lugar que viven, pero ¿cómo es que te atreviste a darte una idea y decir, me voy para Rusia, me gustaría ir a Rusia? ¿Por qué tan lejos? Pues en primera no lo elegí yo, lo eligió alguien más, pero me gustó mucho. Si tengo la oportunidad, y gracias a Dios económicamente mis papás me apoyaron con ese intercambio, pues dije, ¿por qué no intentar algo nuevo? Empezar como la vida de adulto, se puede decir, con algo nuevo. Muy bien. ¿Te sientes que eres apegada como otras personas a permanecer en otro lugar, o cuál es la diferencia que existe? Pues yo diría que me desprendo muy fácilmente de los lugares, sí, y de las cosas materiales también. Entonces no siento como la obligación de estar aquí porque aquí me crié o porque aquí está mi familia, mis papás. Como repito, si hay la oportunidad de viajar, digo, ¿por qué no? Y al siguiente lugar, y así sucesivamente. ¿Se vuelve una adicción? Sí, un poco. O sea, te da hambre de conocer más países y más lugares. Bien, entonces sabemos que has vivido en Estados Unidos. Sí. ¿Has vivido aquí en México? Sí. ¿Específicamente aquí en San Francisco? Sí. ¿Cuántos años? Pues... A ver, la cuenta. Híjole. Estuve aquí, por ejemplo, empecé aquí primero de primaria, bueno, en el kinder también, primero, segundo y tercero, después en Estados Unidos cuarto, y así cada medio año hasta terminar en Estados Unidos la prepa. Entonces fueron, no sé, yo creo que 10 años en total. 10 años. Tus prácticamente primeros 10 años de vida fue aquí en San Francisco, sí. ¿No? Aquí en México. La diferencia entre la cultura mexicana y la cultura estadounidense pues tiene pues muchos colores distintos, ¿no? Sí, se nota la verdad mucho, pero también se ve ya la influencia de la cultura hispana en Estados Unidos, entonces no es tan diferente, pero en sí las personas de raíces de Estados Unidos y las de México sí se nota mucho la diferencia en cuanto a hospitalidad, comida, la comunicación, ¿no? O sea, cómo conversan también, se ve mucho la diferencia. Ah, muy bien. Sí, suele decirse, ¿no?, que en México, a diferencia de Estados Unidos, es un poquito más apegado a los valores familiares, ¿no? Sí, es mucho la familia, sí, tienes razón. Ahora dijiste que fuiste a Rusia, ¿no? Sí. Una cultura totalmente diferente. Sí.
cuéntanos un poquito de Rusia y otros lugares más a los que te has aventurado a viajar. Pues iniciando con Rusia, yo estuve viviendo con varias familias cuando estuve de intercambio. Entonces ellas me mostraron cómo es la cultura rusa en general, no nada más la de una familia. Entonces pude notar ahí que son ellos también son muy hospitalarios, te ofrecen lo que tengan en su refrigerador, ¿no? En su casa, y también tienen muchos los valores de la familia si así han crecido, pero ellos se identifican más como país. O sea, ellos son muy nosotros, nuestra nación, no individualistas como por ejemplo los Estados Unidos, ¿no? Entonces ellos tienen, esa es una diferencia enorme. El patriotismo se siente diferente, ¿no? Sí, okay. Porque más que nada crecen así con la educación en la escuela les enseñan mucho que no, es primero el país y tienes que ser patriota y primero hay que respetar a nuestro país, ¿no? O sea, ser conscientes con eso. ¿Cómo la educación, pues no nada más es lo que en las familias se transmite, sino también pues el sistema, cómo te va también orientando hasta a cierto pensamiento, ¿no? Sí, o sea, obligarte a piensa primero en Rusia y ya después lo demás. Y aquí en México es diferente, ¿no? Digo, también uno dice viva México. Sí, el 15 de septiembre, pero después ya es muy distinto, se vuelve la familia y luego lo más personal. Sí. Después de Rusia, ¿a dónde? Después, bueno, estuve en Rusia 6 años. Ajá. Y después me fui a China, estuve allá 2 años. ¿Aprendiste entonces ruso? ¿Y qué tanto de chino? Pues sé ordenar así como que la comida más o menos así picante, ¿Dónde es el baño? Sí, el baño, así de lavarme las manos y varias cosas, o sea, básicas, así de que agua, refresco, taza, etc. ¿Qué es más difícil, el ruso o el chino? Pues a mí se me hizo muy difícil el chino, obviamente, pero porque no lo estudié y no hacía un esfuerzo como lo hice con el ruso. ¿No fue más intensivo? O sea, no tenía mucho la necesidad de aprenderlo para sobrevivir, porque también en China, en Beijing, donde estuve, hay una comunidad enorme de extranjeros, entonces te relajas más, ¿no? Acostumbras más a estar en lugares donde haya servicio para los extranjeros en inglés, entonces no te obligas tanto a aprender chino. Entonces realmente es eso, ¿no? El aprendizaje muchas veces es orillado a salirte de tu área de confort. Sí, o sea, que te obliguen, así de que si no aprendo chino no voy a saber cómo ordenar, no sé, una comida o algo así. Algo en específico, imagínate, alguna emergencia, ¿no? Sí. Digo, a veces sí es emergencia tener mucha hambre, pero hay otro tipo de emergencias, ¿no? Sí, exacto. Muy bien. ¿Y después? Y después, ahora estoy en la República Checa, en Praga. En Praga. Sí. ¿Ahí qué idioma se habla? Se habla checo. Checo. Sí. ¿Que tiene similitudes con el ruso? Sí. Tienen las raíces de los idiomas eslavos. Entonces, entiendo mucho de las palabras que veo, pero aún así son muchas diferencias entre los dos idiomas. Caray, bueno, estamos hablando de multiculturalidad, ¿no? A su máxima expresión. Ahora, ya tomando en cuenta todo esto, ¿de dónde te consideras? ¿Cuál es tu identidad? Pues yo diría que obviamente mexicana, pero mexicana que también pues ha estado en Estados Unidos, ¿no? O sea, yo veo más que nada una diferencia en la mentalidad y en la educación. ¿Consideras que da ventajas el hecho de poder conocer otros lugares? Pues es que la verdad te esfuerzas para poder hablar con otras personas o ponerte en el lugar de la persona que está en otra cultura, que ha vivido una vida completamente diferente a la tuya. Tal vez tú tienes muchísimos más beneficios que esa persona ha tenido. Entonces, si viajas, te vuelves menos egoísta y
pues te abres la mente a muchas más ideas y eres más consciente también de lo que tienes. Amplia tu criterio, ¿no? Sí. En muchas facetas. Bien. Ahora, con tu familia, ¿cómo se ha adaptado tu familia hacia el estilo de vida que tú llevas de alma libre, ¿no? O sea, digo, como familia mexicana. Sí, muy... ¿Qué te ha dicho, no? Pues... ¿Cómo la ha tomado? Sí, ellos me apoyan en todo, obviamente, y aún así, gracias a la tecnología, mantenemos contacto casi diario, ¿no? Así con mensajes o con llamadas por video. Uh-huh. Entonces, no estamos tan separados. De hecho, estamos más cerca que cuando vivíamos juntos, tal vez. ¿A qué crees que se deba? Yo digo que a la madurez que yo ya tengo, o sea, yo estoy consciente de que no yo solo estoy creciendo, sino mis papás también están creciendo y tengo que estar ahí para hablar con ellos. Muy bien. El hecho de poder tomar una decisión para cambiar de un lugar a otro, pues se ha vuelto no costumbre seguramente, pero sí diferente a tu primer desprendimiento de Estados Unidos a Rusia, ¿verdad? Sí, claro que sí. ¿Cómo fue esa primera noticia o te costó trabajo convencerlos o dijeron, sí, vete? No sé. El primer viaje fue, creo que teníamos expectativas todos, pero mis papás sabían que todo iba a estar controlado, o sea, las familias con las que me estaba quedando les habían hecho exámenes psicológicos, etcétera, y era por parte de la escuela, entonces si cualquier cosa pasara, la escuela se hacía responsable, y fue más como pues una aventura, ¿no? Así el primer viaje fue así como que vamos a conocer algo nuevo, y los siguientes viajes fueron más como para conocerme a mí, para desarrollar como persona. ¿No te bastó con el hecho de ir a experimentar otros lugares, otras personas, otras vivencias y otros climas, sobre todo, ¿no? De repente nació el stand-up, ¿no? Sí. El hecho de poder desenvolverte frente al público en el stand-up, que definitivamente no es nada fácil, seguramente no cualquiera lo hace, sí. Pero ¿cómo es que nació como parte de tus actividades? A ver. Cuando estaba viviendo en China, muchos de mis amigos hacían stand-up en inglés. Y pues siempre me invitaban, íbamos cuando podíamos, y de ahí pues me pareció muy interesante. Yo al principio los admiraba, pero decía así, que nunca yo podría hacer algo así. Pero una vez surgió la oportunidad de hacer 3 minutos, creo, en inglés, y pues me aventé, ¿no? Así de que yo tenía varios chistes así como que locales que sí hicieron reír a varias gente, y la ventaja fue de que muchos de mis amigos estaban en el público, entonces era como hablar con tus amigos, ¿no? Bien. Sí. ¿Te mentalizaste? Sí. Dijiste, pues estoy hablando con mis amigos, sí, ya si los demás escuchan, pues... Sí, o sea, nada más así, sencillo algo. Qué buen truco. Sí. Entonces, de ahí fue con lo que nació, ¿no? La influencia de tus amigos. Sí. Y que te animaron y ahí empezaste con esto. Sí. Bien. No es lo mismo las personas que se ríen aquí que los que se ríen allá, seguramente, ¿no? El humor, pues también es cultural. Sí. ¿Cuál es la diferencia entre el humor mexicano y el humor checo? Ok. O de otros lugares que tú hayas experimentado. Pues yo noto que en el stand-up mexicano, que ahorita se está desarrollando también muchísimo, hay muchas palabras altisonantes, ¿no? Y puede haber algunas que son como que demasiado, sin importar el comediante. Y también hay muchos albures, etcétera, ¿no? Uh-huh. Y cuando yo hago stand-up en inglés, sí se dicen malas palabras, etcétera, pero son más como... No lo tomas mucho como el humor, ajá, sino también hay diferentes tipos de chistes como
de la cultura popular, ¿no? Entonces hablas de tal artista o de tal cantante ya hizo esto y lo tratas de relacionar a tu vida o a la rutina que estés haciendo. Bien. Y en ruso, por ejemplo, es mucho del país y de la historia del país. Lo que decías al principio, sí. ¿No? Sí. El país es lo primero, ¿no? Sí. Podría decirse, entonces hay que hablar del país también, para poder crear esa identidad, ¿no? Sí, en la comedia también, sí. Bien. ¿Cómo te inspiras para elaborar el material de tus rutinas? O sea, ¿de dónde surgen? Seguramente lo que me estabas diciendo, ¿no? El preámbulo de que ves el contexto, en ese caso, en la cultura, sí. de que es el país, ¿no? Los políticos, etcétera. Pero, ¿cuáles son tus técnicas? Hay varias técnicas. Por ejemplo, a veces de cosas que me pasan a mí yo las convierto en la rutina, pero a veces como que le meto algo que podría haber dicho en esa situación o como que le exagero un 10% para hacerlo gracioso. Pero también otras veces son cosas que veo como con las noticias, o sea, de casos reales, yo los convierto en la rutina, o sea, las meto en el tema que esté presentando. Bien. Y entonces es casi como que real, yo diría 70% real y 30% como que más le metes crema. La ficción, sí. Ándale, el feeling que tú le das. Sí. ¿Cómo te presentas? ¿Tienes un seudónimo o eres Laura López? Laura López, así es. Sí. Laura López, sí. Muy bien, ok. Sería bueno en su momento que nos mandaras algún set, una... Sí. Alguno de tus... ¿Cómo se podría confeccionar un chiste? Un chiste que se pueda decir allá, ¿no? O sea, un ejemplo. Con la audiencia de extranjeros. Sí. O sea, no que cuentes un chiste, ¿verdad? Ajá. Porque seguramente puede ser que no lo entendamos por lo mismo de la cultura. Sí. Pero... Pues yo si ahorita estoy escribiendo una rutina, yo metería lo de que ahorita cayó granizo en Guadalajara. Hey. Y en Europa está caliente como 40 grados, ¿no? Entonces, si quieren, la siguiente semana allá van a estar vendiendo tacos, ¿no? Y acá ya las nieves o algo así. Ya, o sea, yo metería algo como de las noticias. Sí. Y bien. Tratar de exagerarlo, de meter algo que quede, ¿no? O sea, como que se están alterando, cambiando los polos, ¿no? O sea, bien frío en México, caliente en Europa. Entonces, meter algo como también de la cultura. Ya. Ahora, ¿de qué habla la rutina que más te ha gustado? ¿Cuál crees que tú sea la más icónica en la carrera que estás emprendiendo, ¿no? ¿Cuáles son los temas de los que has hablado? Pues yo diría que es mi set en ruso, el que escribí en ruso. Entonces, ese set habla, primero que nada, me presento y les digo que soy mexicana. Y empiezo a hablar de cómo yo llegué a Rusia y qué hace allá, las impresiones que tenía, y pues hablo mucho de la cultura y las diferencias entre mexicanos y rusos. Creo que es de la más orgullosa de la que estoy y es la que he hecho más veces en frente a auditorios diferentes. Digo, al fin de cuentas es una rutina que tú escribiste y se ha ido perfeccionando. Sí. Es un experimento, ¿no? Es una experiencia muy extraña, ¿no? ¿Cómo le haces para perfeccionarlo? ¿Ya estando ahí en vivo? Pues depende, como esta rutina la he hecho varias veces, creo que 5 veces tal vez. Ya sé en qué lugares debo de dar una pausa para que la gente se ría, o al principio tenía un chiste y lo saqué porque no funcionó, o tengo que hablar más despacio y hacer más contacto con la gente, ¿no? Entonces ya sé como que en qué lugares debo de parar, qué hacer pausa, etcétera. Como que sí, ya lo veo por la experiencia también. Bien.
Qué bien. Digo, es que es difícil imaginarte allá, no digo, para empezar, imaginarte dando un stand-up y luego en ruso. En ruso. Sí. ¿Qué le podrías decir a las personas jóvenes y de cualquier edad que tienen el deseo de tomar decisiones como estas de ir a otros lugares o de hacer cosas que están fuera de lo que convencionalmente están acostumbrados a hacer, ¿no? Y que no se atreven a dar ese paso? ¿Qué es lo que les dirías tú? Yo podría decirles que se avienten, o sea, porque obviamente no todo va a funcionar a la primera, pero si de verdad quieres tomar ese paso, pues vas a seguir intentándolo, y parte de intentarlo es fracasar, porque yo también en muchos lugares he fracasado, o en el stand-up ha habido lugares en los que no hago reír a ni una persona. Entonces el fracaso es parte del camino. Entonces no tengan miedo, sigan intentándolo. Muy bien, pues ¿algún último mensaje que nos quisieras dar antes de concluir esta charla? No, nada, quisiera agradecerte a ti y a tu equipo también por tenerme aquí. Muchas gracias por invitarme. No, gracias a ti por aceptarnos, que estás aquí, aprovechar que te diste una vuelta acá por San Francisco. Sí. Y pues cuando gustes podemos seguir platicando de algunos otros temas, como a lo mejor las diferencias del idioma, ¿no? Sí. Que nos digas algún tipo de grosería, ¿no es cierto? Algún tipo de frases, ¿no? Modismos, sí. O las similitudes que hay, ¿no? Entre las diferentes lenguas, ¿no? Muchas veces uno que está aquí en San Francisco, pues lo único que podemos entender son de repente lo que vemos en las redes sociales o en la tele, pero muchas veces es bueno crear lazos con personas que realmente están experimentando otros sitios, otras situaciones, otras culturas, para poderse atrever a también vivirlas, ¿no? Claro, sí, ¿por qué no? Bueno, pues muchas gracias a todos los que nos están viendo. Laura López, estandopera y aventurera en muchas partes del mundo. ¡Qué envidia! Aquí estuvo con nosotros. Muchas gracias y hasta luego.